Bueno, y ahora pasamos de hablar de trabajo a hablar de despidos. 4.525 trabajadores en Telefónica, otros 920 en Amazon. 2025 dijo adiós con 2 EREs polémicos porque se han firmado con empresas con beneficios. De hecho, el tercer trimestre del año los expedientes de regulación de empleo subieron un 25%. Independientemente de las condiciones, estamos hablando de dejar en la calle a miles de trabajadores. Muchos con una edad en la que es difícil volver a encontrar un empleo. Pero se puede, ¿eh? Y nosotros tenemos la prueba. Trabajaba en una juguetería, 12 años estuve, hasta que cerró. Hubo un ERE y nos tocó. Bueno, yo llevaba desde el 2008 trabajando en el sector editorial, en concreto en la editorial del grupo SM. Hicieron un ERE en el año 2024. Carlos y Xavier han sufrido un ERE, un despido colectivo que decide la empresa y que siempre debe estar justificado. La juguetería en la que trabajaba Carlos tenía problemas económicos y por eso echó el cierre. Nos llegó una carta del director que dábamos pérdida, que la empresa ya no era rentable y que se extinguían los contratos. El ERE afectó a la totalidad de la plantilla y nos tocó a todos. Éramos más de 150, cerca de 170. Cuando se inicia un ERE, una empresa lo que tiene que hacer es comunicar a los representantes legales de los trabajadores que va a cometer un ERE. Tiene que poner las causas económicas, técnicas o productivas por el que hace ERE. Los sindicatos estudian las causas y tienen un plazo de 30 días para negociar ese ERE. Los sindicatos se juntaron con la empresa para negociar el ERE. Se consiguió alguna mejora, pero fuimos a mínimos. A 20 días por año trabajado con un total de 12 mensualidades. Hay 3 claves en la negociación fundamentalmente: la reducción del número de plantilla afectada, salvo que sea un cierre empresarial, que es toda la plantilla, la voluntariedad de adscripción a ese ERE, la cantidad de días indemnizatorios y meses. 6 meses después del ERE y gracias al sindicato que le representaba, Carlos encontró un nuevo trabajo. Ahora es fijo en una empresa de grandes almacenes. Tu nuevo convenio colectivo, que es el convenio de grandes almacenes, donde tienes todos tus derechos, todas tus condiciones, todo el articulado. Todo depende de cómo te lo tomes. Sí que de primera no es nada positivo, porque al final te ves en la calle sin trabajo, pero te da la oportunidad de cambiar, de crecer. Un caso parecido es el de Xavier. La editorial donde trabajaba acumulaba pérdidas y la empresa decidió prescindir de más de 200 trabajadores. Todo esto abrió una etapa de negociación en la que afortunadamente contábamos con un comité de empresa. Se mejoraron muchísimo las condiciones iniciales que ellos pusieron y se redujo también el número de trabajadores que tuvieron que irse a la calle. Un ERE puede ser positivo o puede ser negativo, eso está claro, pero va a depender de la negociación. Un cierre empresarial siempre es negativo, porque la gente va a ir al paro. Puede ser positivo en el caso de jubilaciones anticipadas. Es un impacto emocional, la persona queda en shock porque de repente pierde el trabajo en el que lleva muchos años, dejas de ser una persona productiva a estar en una situación como una especie de limbo en donde no sabes muy bien qué hacer con tu vida. Con 50 años, después del ERE, Xavier se enfrentó al paro aprovechando su experiencia como profesor. Yo tengo una situación laboral en la que tengo 2 institutos, uno en Cadalso de los Vidrios, un CEIPSO, y el IES aquí en el Tierno Galván, que es donde estamos ahora. Y aquí imparto la asignatura de Religión Católica, media jornada, y Atención Educativa. Tras el expediente de regulación de empleo, muchos compañeros de Carlos y de Xavier han tenido dificultades para volver al mercado laboral o siguen sin trabajo. La historia de ellos dos, al menos, ha terminado bien. Me he reconvertido un poco en volver a de donde yo venía y que algo que más me gusta y que sé que lo puedo hacer bien y lo hago bien. El tema de ser fijo y de estar en una empresa grande que te asegura un poco más las condiciones da mucha tranquilidad. No tienes que pensar en qué va a pasar. Al final es lo que nos pasaba en la juguetería. En fin, que de un ERE se sale, también se sale de eso. Y nos ha llamado mucho la atención, ¿verdad, Pepa? Lo ven ahí, ¿no? El cartelito. El cartelito que había en el despacho del abogado laboralista que decía, aquí se dan besos, porque claro, con dar los derechos no es suficiente. Ese calorcito, ese cariñito, comprensión, ¿verdad? A veces hace mucha falta y más cuando de repente tú te crees que tienes una vida y de la noche a la mañana tienes otra y te la tienes que además que fabricar tú mismo. Pues eso, que se sale de él. Seguiremos trayendo herramientas para salir de situaciones difíciles en materia laboral, pero ahora lo prometemos.